Hola de nuevo, dándole una mirada al libro secreto de los secretos de Deepak Chopra. Hoy vamos a hablar sobre el mal no es tu enemigo. El fracaso más grave de la espiritualidad está relacionado con el mal. Personas idealistas y cariñosas que jamás lastimarían a otra persona se ven arrastradas a la vorágine de la guerra. Doctrinas que predican la existencia de un Dios organizan campañas para matar a los infieles. Religiones de amor degeneran en odio partisano contra los herejes y contra quienes amenazan la fe. Aun si piensas que tienes la verdad última en tus manos, no hay garantía de que escaparas al mal. Ha ocurrido más violencia en nombre de la religión que por cualquier otro motivo. De aquí el amargo aforismo: Dios transmitió la verdad y el demonio dijo, yo la organizaré. También está el fracaso más sutil de la pasividad: cruzar los brazos y dejar que el mal haga lo que quiera. Tal vez esto refleje una creencia secreta de que el mal es en última instancia más poderoso que el bien. Así pues, reconozcamos que la espiritualidad no ha podido enfrentar al mal en innumerables ocasiones. Apartándose de doctrinas que solo han propagado el mal, la realidad única abre un nuevo camino, pues si hay solo una realidad, el mal no tiene un poder especial ni una existencia separada. No existe un Satanás cósmico que rivalice con Dios, E incluso la guerra entre el bien y el mal es una ilusión nacida de la dualidad. En última instancia, bien y mal son formas que la conciencia puede adoptar según elija. En ese sentido, el mal no es distinto del bien. La similitud se remonta a su origen. De los bebés nacidos el mismo día, uno puede crecer para cometer el mal y otro para hacer el bien, pero no es verdad que uno haya sido creado malo. El potencial del bien y el mal existen en la conciencia de ambos, y conforme crezcan, sus conciencias serán moldeadas por muchas fuerzas. Estas fuerzas son tan complejas que resulta absurdo decir que alguien es únicamente malo. Permíteme enumerar las fuerzas que moldean a todos los recién nacidos. Primero, orientación de los padres o falta de ella. Segundo, presencia o ausencia de amor. Tercero, dinámica familiar. Cuarto, presión de los compañeros en la escuela y presión social durante toda la vida. Quinto, tendencias y reacciones personales. Sexto, creencias inculcadas y enseñanzas religiosas. Séptimo, karma. Octavo, la marea de la historia. Quinto, modelos de conducta. Séptimo, conciencia colectiva. Octavo, el atractivo de mitos, héroes e ideales. Cada una de las fuerzas de esta lista influye en tus elecciones y te empuja de manera invisible a actuar. Como la realidad está entrelazada en todas estas influencias, también lo está el mal. Todas estas fuerzas influyen para que surja el bien o el mal. Imagina que una persona es como un edificio al que cientos de líneas eléctricas transmiten innumerables mensajes, los cuales permiten desarrollar una gran cantidad de proyectos. Cuando vemos un edificio lo consideramos una cosa, un solo objeto, pero su vida interior depende de los cientos de señales que recibe. Tu vida también. En y por en sí misma, ninguna de estas fuerzas es mala, pero cada persona elige bajo esta variedad de influencias. Creo que toda inclinación al mal se reduce a una elección hecha de la conciencia, y esas elecciones parecían buenas cuando se hicieron. Esta es la gran paradoja de los actos malignos, pues con raras excepciones, las personas que actúan con maldad
pueden encontrar sus motivos en decisiones que eran las mejores en determinada situación. Los niños víctimas de abuso, por ejemplo, frecuentemente terminan como adultos que abusan de sus propios hijos. Uno pensaría que serían los últimos en recurrir a la violencia familiar por haber sido sus víctimas, pero en sus mentes no hay disponibles opciones no violentas. La dinámica del abuso que actúa sobre ellos desde la primera infancia es demasiado poderosa y eclipsa el libre albedrío. Las personas con distintos estados de conciencia no compartirán la misma definición del bien y el mal. Un claro ejemplo es la esclavización social de las mujeres en todo el mundo, la cual parece totalmente equivocada en el mundo moderno, pero es alimentada en muchos países por tradición, venia religiosa, valor social y prácticas familiares que se remontan a siglos atrás. Hasta hace poco incluso las víctimas de estas fuerzas consideraban el papel de la mujer indefensa, obediente e infantil como bueno. El mal depende del nivel de conciencia de cada uno. Para asimilar este mensaje, considera estas 7 definiciones del mal. ¿Con cuál estás de acuerdo instintivamente? ¿Cuál es el peor mal? El libro ofrece 7 perspectivas. 1. El peor mal es lastimar físicamente a alguien o poner en peligro su supervivencia. 2. El peor mal es esclavizar económicamente a las personas, privándolas de cualquier oportunidad de triunfar y prosperar. 3. El peor mal es destruir la paz y provocar el desorden. 4. El peor mal es aprisionar la mente de las personas. 5. El peor mal es destruir la belleza, la creatividad y la libertad de explorar. 6. Con frecuencia el peor mal es difícil de distinguir del bien, pues toda la creación es relativa. Y 7. El mal no existe, solo hay pautas cambiantes de conciencia en una danza eterna. La realidad única acepta todas estas definiciones como debe ser, porque todo lo que la conciencia percibe es real para quien la percibe. El mal es parte de una jerarquía, una escalera de crecimiento en la que todo cambia según el peldaño en que estemos. Asimismo, el proceso de crecimiento nunca termina. Si despiertas un día y descubres súbitamente que odias a alguien, que una situación no tiene otra salida que la violencia, que el amor no es una opción, considera cuán sutilmente llegaste a esa postura. Hizo falta todo un mundo que te arrojara o arrojara a alguien más a los brazos de lo que se considera bien o mal. Una vez interiorizadas estas fuerzas, tú reflejas el mundo tal como él te refleja a ti. Esto es lo que significa en términos prácticos tener el mundo en ti. Pero el mal no puede ser tu enemigo, solo puede ser un aspecto más de ti. Cada aspecto del ser es digno de amor y compasión. Cada aspecto es necesario para la vida y ninguno es excluido o desterrado a la oscuridad. En principio, esta postura puede parecer aún más ingenua que la pasividad de Gandhi, pues en apariencia se nos pide amar y comprender a un asesino, como lo haríamos con un santo. Pero trasladar el amor y la compasión a situaciones difíciles ha sido esencial en el gran fracaso de la espiritualidad. La violencia hace que el amor se venga abajo, convirtiéndose en temor y odio. Pero quien hace esto no es el mal, son las fuerzas que operan en la conciencia. Aquí es donde el bien y el mal se hacen iguales. Incubación del mal,
situaciones que liberan las energías de la sombra, eliminación del sentido de compromiso, anonimato, entornos deshumanizadores, ejemplo del mal comportamiento por parte de iguales, testigos pasivos, estratos rígidos de poder, caos y desorden imperantes, ausencia de significado, autorización implícita para hacer daño, mentalidad de nosotros contra ellos, aislamiento, falta de responsabilidad. La sombra se relaciona con energías confinadas que buscan una salida y en los hospitales, por ejemplo, abundan las situaciones de abuso. Sin duda alguna, los hospitales no son malos, fueron establecidos para hacer el bien, pero la sombra no se relaciona con quien es bueno o malo. Los pacientes están indefensos ante la autoridad de doctores y enfermeras. Son deshumanizados por la rutina fría y mecánica. Están aislados de la sociedad. Son solo casos anónimos entre otros miles, etc. Algunas verdades sobre la sombra. Primero, la sombra es personal y universal al mismo tiempo. Segundo, cualquier cosa puede guardarse ahí. Tercero, todo lo que se guarda en la oscuridad se distorsiona. Cuarto, la intensidad de las energías de la sombra a cualquier energía, ésta se destiende. 5. La sombra en sí no es mala y por tanto no es tu enemigo. La ira que surge de la sombra está vinculada con sucesos del pasado que nunca se resolvieron. Ahora esos sucesos han quedado atrás, pero sus residuos emocionales no. La vergüenza, la culpa y el temor no pueden abordarse mediante el pensamiento. La sombra no es una región de pensamientos y palabras. Aun cuando recuerdes repentinamente estas emociones, estás utilizando una parte del cerebro superior, la corteza, que no puede alcanzar la sombra. El viaje de descenso empieza solo cuando encuentras la puerta al cerebro primario, donde la experiencia se organiza no con base en la razón, sino en sentimientos intensos. Hay un drama desarrollándose en tu cerebro primario, identificado con el sistema límbico que procesa las emociones y el cerebro reptil que reacciona en función de amenaza y supervivencia puras. En este drama, muchos asuntos que serían interpretados razonablemente por el cerebro superior, quedar atrapado en el tránsito, por ejemplo, perder en un negocio, ser ignorado para un ascenso en el trabajo o rechazado por una chica o un chico e invitarla a salir, desencadenan respuestas irracionales. Sin que te des cuenta, los acontecimientos cotidianos provocan que tu cerebro primario llegue a las siguientes conclusiones. 1. Estoy en peligro, puedo morir. 2. Debo atacar. 3. Estoy muy lastimado, nunca me recuperaré. 4. Estas personas merecen morir. 5. Me están haciendo sufrir. 6. No merezco existir. 7. No hay esperanza. Estoy perdido en la oscuridad para siempre. 8. Estoy maldito. 9. Nadie me ama. Para comunicar estos sentimientos tuve que verbalizarlos, pero en realidad la manera más apropiada de verlos es como energía. Fuerzas pujantes e impulsivas con ímpetu propio. No importa cuán ajeno te sientas a estas energías de la sombra, están en ti. Si no fuera así, estarías en un estado de libertad y alegría ilimitados. Estarías en la unidad, el estado de inocencia que se recupera cuando la energía oculta de la sombra ha sido purificada. Hoy puedes empezar a encontrar el camino hacia la sombra mediante tus sentimientos. Las energías de la sombra se manifiestan cuando 1. No puedes hablar de tus sentimientos. 2. Te sientes fuera de control. 3.
Sientes un ataque de pánico o terror. 4. Quieres sentir intensamente, pero tu mente se pone en blanco. 5. Rompes en llanto sin razón. 6. Sientes una aversión irracional contra alguien. 7. Una discusión razonable termina en riña. 8. Atacas a alguien sin provocación. Hay muchas otras maneras en que la sombra se entrelaza con las situaciones cotidianas, pero estas se cuentan entre las más comunes. Lo que tienen en común es que se rebasa un límite. Una situación controlada provoca inesperadamente ansiedad, ira o temor. La siguiente vez que experimentes esto, verifica si te sientes culpable o avergonzado de ti mismo. Si es así, tocaste, aunque sea brevemente, la sombra. Permitir una erupción de sentimientos irracionales no es lo mismo que purificarlos. No confundas arrebato con catarsis. La energía de la sombra se purifica mediante los siguientes pasos. 1. Surge el sentimiento negativo, ira, pesar, ansiedad, hostilidad, resentimiento, autocompasión, desesperanza. 2. Tú pides liberarlos. 3. Experimentas el sentimiento y lo sigues a donde quiere ir. 4. El sentimiento se va a través de la respiración, el sonido o las sensaciones corporales. 5. Si sientes liberación y comprendes el significado del sentimiento, el último paso es el decisivo. Cuando una energía de la sombra se va, la resistencia desaparece y ves algo que no veías antes. La comprensión y la liberación van de la mano. El viaje del descenso consiste en hallar tu sombra muchas veces. Emociones tan intensas como vergüenza y culpa se revelan solo un poco cada vez y conviene que así sea. Sé paciente contigo y sin importar cuán poco creas haber liberado, di: esa es toda la energía que estaba dispuesta o dispuesto a soltarse ahora. No tienes que esperar erupciones violentas de la sombra. Dedica un tiempo a una meditación de la sombra en el que te permita sentir lo que quiera surgir. Entonces puedes comenzar el proceso de pedir que se libere. Muchas gracias por escuchar.